Ok, buenas noches a todos. Creo que esta clase un poco está dedicada para Germán, ¿ah? La- el motivo de esta clase inicial es la pregunta que Germán hizo la semana pasada. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, entonces la clase de hoy hay que meterle, como dicen, coco, cabeza, ¿ok? Y voy a tratar de ir Eso va a despacito. costar, Elías, eso va a costar un poco, paciencia. No se preocupen. Bien, entonces, ¿cómo surge la clase de hoy? Tuvimos un ciclo en el cual salimos un poquito del tema central de la clase de Torah para tocar puntos como la compatibilidad entre ciencia y Torah en lo que respecta, uno, a la edad del mundo, otro, a evolución de las especies, otro, a fósiles, y ya terminando la clase, cuando yo pensaba volver tranquilamente a mi clase de Torah, Germán hizo una pregunta que me dio muchísimo ánimo, y entonces, como ya era el final de la clase realmente para hablar de ese tema, decidimos crear ahí mismo una clase especial, que es la de hoy, en cuanto a la pregunta que él hizo en aquel momento, y es, ¿quién creó al creador? Entonces, esta clase es muy, muy importante. Vamos a meterle un poquito de cabeza. Voy a tratar de ir despacio a aquellas láminas. Ojo, no es aburrida. Tengan paciencia. Y de hecho, termina con una película que creo que es muy, muy, muy emocionante. Tal vez tan emocionante o más como la que vimos en la clase pasada al finalizar. Entonces, ¿por qué la pregunta de Germán de quién creó al creador? Porque obviamente utilizamos un argumento, uno de los argumentos que utilizamos en la vez pasada fue el llamado el argumento del diseñador. Y voy, no te preocupes Marcelo, voy rápido. En cuanto a qué era ese concepto que era el concepto del diseñador que hemos visto en aquel entonces. Entonces, el concepto es el siguiente. Dijimos que si nos imaginábamos que éramos científicos sentados en la NASA, ¿recuerdan? Y estamos con una señal directa presenciando la llegada del primer Apolo a la Luna en los 60. Y vemos cuando efectivamente Neil Armstrong va a dar el primer paso en la Luna. Uy, ya lo da. Estados Unidos de América se siente muy orgulloso de ese paso. ¿Sí? Y Neil Armstrong incluso hinca la bandera de los Estados Unidos como prueba de la conquista del espacio, la conquista de la Luna. Primer ser humano que aparentemente llega a la Luna. ¿Y qué dijimos después? Pero imagínense que mientras que ven esta escena, ¿qué ocurre? Mientras que ven esta escena, resulta de que de repente Armstrong comienza a caminar y se tropezaba con una botella de Coca-Cola. ¿Quién puso esa botella acá? Se supone que Neil Armstrong es el primer ser humano. Hacemos esa pregunta no retórica. Y como les dije, por más de 20 años, las respuestas normales que el público da es, no, no puede ser. ¿Será que es mentira esto? ¿Es algo publicitario? Decimos, no, no es publicitario. Ustedes están en la NASA, tienen señal directa, nadie interrumpió la señal. Bueno, ¿será que es basura espacial? ¿O la pusieron los rusos? Son diferentes respuestas que ofrecen. Sí, pero como que ya existía esa botella, de alguna manera llegó allá. Nadie se le ocurre decir como lógico que en realidad lo que pudo tal vez pasar es que sencillamente para formar el vidrio se requiere, como ven en pantalla, cal, sosa, arena, alta temperatura, se sopla y voilà, tienen vidrio. Tal vez, si en la Luna hay, como de hecho hay arena, en algún momento en el pasado hubo calor suficiente como para generarse la botella. Y la gente se ríe, imposible, no puede ser. ¿Por qué? Porque me estaría diciendo que la Luna se hizo, perdón, la botella se hizo sola. Y la botella de vidrio tiene cierto nivel de complejidad suficiente, la simetría, el hueco que indica funcionalidad, que ese umbral de complejidad, que no es mucho, dicho sea de paso, no me permite a mí aceptar que se pueda hacer al azar. Mucho menos si me encuentro, está muy, muy fuerte, mucho menos si me encuentro un reloj en lugar de encontrarme una botella. Bien, y ahí termina todo. Quiere decir que una persona en una condición parve, una condición neutral, sin explicar cuál es el motivo de esta simulación, diría que no puede creer que una botella se haga sola. Y entonces ahora viene el remate final. Si es así, ¿cómo puede pensar alguien que un ser humano puede llegar a ser solo, ¿sí? Sin un diseñador, sin un constructor? ¿Sí? Sin contar aún
como dijimos varias veces, de dónde salió la materia prima ni el espacio para trabajar ese azar. Pero de todas maneras, obviamente el ser humano, ¿sí?, tiene 30, 40 trillones de células, calculan. Más de 10 trillones de conexiones dendríticas y obviamente es muchísimo más complejo que una botella de Coca-Cola. Es más, miren que la cebra casi se parece a la botella de cola, obviamente mucho más compleja también. ¿Cómo se pudo hacer solo? Obviamente no fuimos tan simplistas, hablamos de evolución, de que no existe ninguna prueba como tal a favor de la evolución, y eso ya es parte del pasado. Muy bien. Hablamos de la complejidad, de la serie de, entre comillas, casualidades de la, entre comillas, madre naturaleza, ¿sí?, de frutos, hablamos del ADN, un montón de cosas que indican, obviamente, presencia de un creador. Más aún, preguntamos, si alguien puede pensar que si un tintero chorrea tinta así al azar, uno podría esperar que se formara este tipo de mancha, como ven en pantalla. Jamás a alguien se le ocurriría que pueda surgir dos letras del mismo font, mismo color, mismo tamaño, ¿sí? No es muy complejo, dos letras, pero perfectas, sí, eso sí, perfectas. A nadie se le puede ocurrir, ni siquiera en miles y millones de intentos que eso va a pasar, mucho menos si decimos 3 letras, y mucho menos si dijéramos no 3 letras, sino 4 letras, imposible. Pero ¿qué tal? La realidad es que cuando uno quiere pensar que este mundo, entre comillas, se hizo solo, que no requiere un creador, estaría diciendo que todos los libros de este mundo, todos los libros que existen, todas las bibliotecas, todas se hicieron al azar, porque a fin de cuentas realmente lo que ellos sostienen, quienes dicen que el mundo se hizo solo, es como que había un cóctel, no importa dónde vino la materia prima, eso no saben tampoco responderlo, y el espacio de nuevo, que se batió por 13.8 billones de años, y después de batirlo, de repente lo abrimos ahorita en el año, de acuerdo a nuestro calendario, 5680, y ¿qué encontramos? Magia, un montón de planetas y un montón de librerías, porque hasta la que yo escribí, hasta el libro que yo escribí o cualquier autor escribió no sería más que una consecuencia de ese azar inicial. Bien, obviamente no tiene sentido. Y ahora sigamos con material nuevo. Por favor, pónganle cabeza a esto, porque vale realmente la pena. Entonces, unos cuantos conceptos que vamos a repasar que nos enseñaron en el colegio cuando éramos un poquito más jóvenes. Uno de ellos es el concepto de dominio. ¿No se acuerdan que es un dominio? El dominio y el rango de una función. O sea, el dominio de una función es el conjunto de todos los valores sobre los cuales la función está definida. Muy fácil. Por ejemplo, la operación aritmética de sumar, la suma, se define, por ejemplo, sobre números, incluyendo los números naturales. Yo puedo sumar el 2 y el 3. 2 más 3 igual 5. Pero no se define la suma sobre las letras. La letra A más la letra Z no tiene sentido. El dominio de la operación sumar no incluye las letras. No tiene sentido hablar de sumar letras. Igual que no tiene sentido de combinar números para formar oraciones gramaticales, ni conjugar números, ni cuál es el pasado o el presente del número 15, ¿no? Si acaso el pasado o el presente de un verbo. Entonces, el dominio es el conjunto de valores sobre donde cierta función opera. Tranquilo que no va a ser nada complicado esto, pero quiero ir paso a paso. Muy bien. Por ejemplo, en matemáticas nos enseñaron que hay el dominio de los números naturales, ¿sí? Número 1, 0, 2, 3, los enteros, los racionales. Y también, por ejemplo, puse aquí abajo a la izquierda el dominio de las letras del alfabeto. Hay operaciones que tienen sentido, por ejemplo, son naturales, como dijimos, como sumar. Hay operaciones que no tienen sentido sobre, por ejemplo, las letras, ¿sí? Como por ejemplo, sumar es otro dominio. El dominio de nuevo es el universo, el conjunto de valores sobre lo cual cierta función opera. Ahora, vean qué lindo. Escucha, Germán, cómo vas a responder cuando alguien te pregunte este tipo de cosas. Habían dos Yehudim, Shimón y Rubén. Pueden ser no Yehudim, pero es muy frecuente en Yehudim. Y le dijo, Shimón le dijo a Rubén, ¿por qué siempre respondes con una pregunta? ¿Y qué le respondió? La saben todos, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ah. Pero esto no es chiste, esto es perfectamente válido. Esta pregunta es realmente una respuesta. ¿Sí? Aquí está diciendo que a menos que puedas mostrar lo contrario, una pregunta también es una respuesta válida. ¿Por qué no? Muy bien. No es chiste lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la pregunta de Germán,
Vamos a verla ahora con respuesta en diferentes niveles. El nivel más sencillo para salir del paso, el más complicado, dependiendo muchas veces de qué tanto tiempo tengas para hablar con la persona que te haga la pregunta. Entonces, la forma más sencilla es terminar esta clase en 2 segundos. Cuando te preguntan, ¿y quién creó al creador? ¿Cómo vas a responder? Con una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Por ejemplo, vas a responder, esta es la respuesta más corta. ¿Cuánto pesa el color rojo? ¿Alguno de ustedes me puede decir en el chat? O pueden hablar también. ¿Cuánto pesa el No color tiene, rojo? ¿Cuánto? no tiene peso, no tiene No, peso. no tiene peso, muy bien. Ah, no tiene peso. Entonces quiere decir que no existe. Si no tiene peso, no existe. Entonces, ¿lo que pesa no existe acaso? Me dirían, no, por favor. Claro que existe. Hay cosas que existen, pero no pesan. Lo que no pesa no existe. No, claro que puede existir. Lo que pasa es que el peso es una propiedad de la materia. El pesar está definido sobre quién, sobre el dominio de la materia. ¿Recuerdan? Los números, ¿sí? Son el dominio sobre el cual se define la suma. Cualquier cosa que sea una materia puede ser pesada. El color rojo no es una materia, es una propiedad de la materia. La materia puede tener un color, pero el color per se no es una materia. Como no es materia, entonces la operación pesar no está definida para eso. Entonces, a pesar de que el color rojo no pese, eso no es prueba de que no existe. El color rojo sí existe. De nuevo, la acción de pesar aplica sobre el dominio de la materia y el color está en otro dominio, no es materia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta de Germán? Me imagino que algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, pero vamos a ver poquito a poquito. Bien, vean la siguiente pantalla. A mano izquierda tienen la respuesta que vimos ahorita, respuesta muy corta. ¿Cómo empezaba la pregunta? ¿Cuánto pesa el color rojo? ¿A qué se parece eso? Se parece a la pregunta que Germán nos trajo. ¿Quién creó el creador? ¿Cuánto pesa el color rojo? ¿Quién creó el creador? ¿Por qué se parece una pregunta a la otra? Van a ver. Porque si yo ahorita digo, no, el creador no fue creado, no se crea. Entonces tú me reclamarías, un momento, igual que me podrías reclamar en el caso del color, lo que no se crea no existe. Yo te diría, no, estás equivocado. El ser creado es una propiedad de la materia. La materia se puede crear, al igual que vimos antes que el peso es una propiedad de la materia. Pero igual que dijimos que el color rojo no es una materia y por lo tanto no pesa, el creador de Abdil tampoco es una materia, por lo cual, a pesar de que no pesa, sí existe, igual que el color. El color no pesa porque no es materia. Eso no es prueba de que no exista, sí existe. Igualmente, el creador no es materia, por lo cual no tiene sentido hablar de creación de un creador. La creación solo aplica sobre la materia. ¿Ven el paralelismo? Entonces, igual que dijimos antes que la acción de pesar aplica sobre el dominio de la materia, la acción de ser creado aplica sobre el dominio de la materia. Yo puedo crear una mesa, puedo crear una silla, pero de la misma manera que el color no tiene peso, por cuanto el color no es materia, el creador del mundo tampoco puede ser creado, no tuvo que ser creado. ¿Por qué? Porque no es materia, solo la materia se crea. Bien, esa es la respuesta más corta, pero no se preocupen. Vamos a dar varias. No, pero Sí. al color rojo vos lo ves, al creador no lo ves porque Ok, pero ese es otro punto. Ya va, tranquilo. Una pregunta. En la Rusia comunista, una vez dijo el profesor a los estudiantes en el salón, había un solo niño yehudí, Moshe. Y entonces dijo el profesor, ustedes tienen que saber que lo que no se ve no existe. Como Dios no se ve, no existe. Y Moshe, que estaba sentado al final de la clase, dijo, amigos, ¿alguno puede ver la inteligencia del profesor? La inteligencia es increíble.
Está muy El bien. amor es visible, la alegría es visible. ¿Qué es visible? Las ondas son visibles, la energía es visible, pero muchas cosas que no son visibles, por ejemplo, la temperatura de una persona no es visible, pero puedes ver una consecuencia de una alta temperatura. Un termómetro actúa diferente, ¿sí? El mercurio sube, ¿sí? Se expande. Entonces, por la consecuencia que tiene o por la obra que tiene, como vamos a desarrollar poco a poco, puedes darte cuenta si existe o no, ¿sí? En realidad, de nuevo, no existen, perdón, no son visibles muchas de las cosas, una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, $1.000.000 en estos días tampoco es muy visible. Entonces no se preocupe, la inteligencia del profesor, de ese profesor a lo mejor no existía, pero hay cosas que no son. Pero es bueno tu punto, vamos a hacerlo poco a poco. Quería dar la respuesta muy corta. Alguien escuchó y dice, si tú me quieres convencer por el experimento del diseñador, que yo no asumo que esa botella en la luna se pudo haber creado sola, y por lo tanto tuvo que haber un creador, entonces ¿quién creó al creador? Y yo te respondo, un momento, cuando hablamos de la botella, cuando hablamos del ADN, hablamos de materia. La materia el dominio de la materia tiene funciones que operan sobre ella, como el de crearse, o pesarse, o medirse. Pero hay otras cosas, y por ejemplo, ponemos el color rojo, que no es materia. Entonces, como no es materia, no puede pesarse, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, pero no te preocupes que estamos en la parte más sencilla, ahora que se va a poner bonito esto. Pero una respuesta muy corta, ¿quién creó el creador? ¿Cuánto pesa el color rojo? Le respondes así. Bien, vamos a ponerlo más lindo ahorita. Y de hecho, uno de los 13 principios fundamentales de la Torá, como anunció el Rambam Maimónides, es Hashem no tiene cuerpo, no tiene materia. En lo de Mutaguf, no tiene, tal cual es consistente. Ahora miren esto. Perdón. No confundas. Bien, ahora, pero puede existir algo que no haya sido creado, que no tenga principio. Si no fue creado, no tuvo un principio, me cuesta, mi mente no entiende eso, ¿sí? Claro, el hecho de que mi mente no lo entienda no significa nada. Una hormiga no entiende cómo funciona un computador, pero eso no quiere decir que el computador no exista, pero no importa, vamos de a poquito. ¿Puede existir algo que no haya sido creado, que tenga principio? Vamos a ver, despacito. Entonces, la Torá que dice, otro de los 13 principios, que numeró el Rambam, es que el creador es eterno. ¿Qué quiere decir que es eterno? Realmente es para darle un calificativo en nuestro lenguaje común, que no tiene principio ni final. Es que no está ligado al tiempo realmente. Veamos. Este señor... Bueno, inteligentes somos, ¿no? Sí, seguro que sí. Creamos los 13 principios, creamos el número Sí, 4. sí. No, Javier, ya no quise decir eso. Entonces, este señor, que no sé si vale la pena mencionar acá, pero de todas maneras, como algunos consideran que sabía mucho de ciencia, Hashem Ishmere, ¿no? Este señor Hopkins, que ya no está entre nosotros, ¿qué dijo? Él llegó a decir, a admitir, como ve aquí en pantalla, dijo lo siguiente, vamos a ponerle un pequeño zoom a esto, dijo lo siguiente, dijo, señores, toda la evidencia parece indicar que el universo no ha existido por siempre. No como creyeron los griegos, state, no, sino como apenas al principio del siglo pasado, como ya hablamos mucho hace un par de clases, se comenzó a ver algo que no podía explicarse. El universo estaba en expansión, ¿se acuerdan? Que el propio Einstein lo rechazó y que finalmente en los 60, Arno Penzias, las reacciones de fondo, el premio Nobel, no importa. Él dice, no tiene principio ni fin, pero más aún, perdón, tuvo un principio, más aún, there was no time before the universe was created. Antes que el universo se creara, y el universo que es materia, antes de que la materia se creara, ¿sí? No había el concepto de tiempo. ¿Por qué? Porque igual que el color rojo no existe, a menos que haya una materia, es una propiedad de la materia. ¿Qué admitieron entonces los científicos de turno? Que a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, el tiempo también es una propiedad de la materia. No es que el tiempo es donde reside la materia, no. Y una evidencia es
habrán escuchado la teoría de la relatividad, entre otras cosas, una de las consecuencias es que el tiempo, por ejemplo, va a una velocidad diferente dependiendo de qué, del cuerpo donde estamos parados. Por ejemplo, en el Sol, un cuerpo celeste de mayor tamaño, el tiempo va como más lento, parece. A mí me convendría ir para allá ahora que tengo tantas canas, pero bueno. ¿Qué ocurre? El tiempo es una propiedad de la materia. Luego, si no había materia antes del universo, la ciencia, aunque no entiende qué es lo que había todavía, pero no había tiempo. Ah, qué interesante. Escuchen esto. De acuerdo a la ciencia ahora, cuando la materia del universo surgió, se creó, con ella surgió el tiempo. El tiempo es una propiedad de la materia. Luego, si no hay materia, no hay tiempo. Miren qué lindo. Increíble. El Rambam, Nachmanides y la propia Torá, Masechet Hagigá, la Gemara dice, Hashem creó 10 cosas el primer día. Masechet Hagigá, hoja 12a. Azarat Devarim Nibra'u Beyom Rishon. ¿Y cuál fue una de esas 10 cosas? Midat Yom Umidat Laila. El tiempo. Se creó el primer día. En el instante en que se creó la materia. ¿Y cómo sé que fue en ese instante? Impresionante, como dije antes. El Ramban Nachmanides, que vivió hace 850 años, qué relatividad, ni que Einstein, ni que nadie, ni que Hopkins, Lehabdil, Lefabdalot. Miren que escribió el Ramban, increíble. Ramban, sobre Bereshit, empezando el comentario Bereshit, primer capítulo, cuarto pasuk, dijo lo siguiente. ¿Qué ocurrió? Que cuando se creó el cielo y la tierra, de cero, de la nada, en ese momento que se creó, ¡boom! Ni Yesman, surgió el tiempo. Desde que hubo donde agarrarse, el tiempo se agarró. Desde que hubo materia para la que agarrarse. Increíble, la mejor es una propiedad. Cuando la materia se creó, surgió el tiempo. Así definió el Ramban. Sin relatividad, sin física, hace 850 años. Dijo, Yom, Vayikra Elohim, la Or Yom, Yomarki, Nibrasman. ¿Por qué Yom? Porque Yom es día es un concepto de tiempo. Se creó el tiempo. Increíble. La Torá te está diciendo que antes de que Hashem creara el universo no había tiempo. Y al crearse la materia, con lo cual coincide el Abdir con la ciencia actual, se creó el tiempo. Ramban lo sabía 850 años antes que todos los científicos, pero mejor que eso. Uno de los principios del Ramban dice, Shehu Kadmon, Lejol Kedumim, Hashem precede a todo, Hashem es eterno. Veamos ahora, para aquellos que se perdieron, muy sencillo resumen, poco a poco. Solo la materia tiene el tiempo, porque es una propiedad. Si no hay materia, no me preguntes cómo es el mundo sin materia, no tengo ni idea. Pero eso no importa. Si no hay materia, no hay tiempo. Solo la materia tiene tiempo. Al haber tiempo, hay principio y hay final. Hay antes y después. Entonces, en conclusión, cuando hay materia, hay tiempo. Hay antes y después. Se puede crear, se puede cambiar algo, se puede crear algo que no existía antes. Pero, aunque yo no entiendo que es un mundo sin tiempo, lo que me queda claro es que antes de que hubiera materia no hay tiempo. De acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la Torá. ¿Qué había? No lo sé, pero no había tiempo. ¿Cómo puede haber un mundo sin tiempo? No tengo ni idea. De nuevo, la hormiga no entiende cómo poner un computador, pero el computador está allá. Lo que me importa es que incluso la ciencia sostiene esto. Y Pele Pelaí, maravilla de maravillas. ¿Cuál es el nombre de Hashem? Yud Kebab Ke. ¿Por qué se llama Yud Kebab Ke? ¿Qué significa Yud Kebab Ke? Son las letras de qué? Hayá, y también Ove, y también Yihye. Fue, es y será. Pasado, presente y futuro. Es atemporal, está siempre. No hay antes, después, ni ahora. Es siempre. Está en la esencia el nombre de Hashem. Hashem no es materia, Javier Shalom. No tiene cuerpo, como dijo el Rambam. Hashem está antes. No hay momento, hay tiempo. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero si no hay tiempo, no hay antes, después, no hay creación. Volvemos a caer en que, y ahora una manera mucho más, digamos que soportada por principios científicos, de que de haber un ser que no tiene materia, no está ligado al tiempo y no tiene por qué ser creado, porque no hay antes ni después. Vamos a poner un poquito más bonito ahorita. Me pueden interrumpir si tienen preguntas. ¿Bien? Bien. Entonces, ok, está todo muy lindo, pero está todo muy alto nivel, muy intelectual, muy... Disculpame, pero ¿saben qué? En mi mente... ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro, claro. Volver al Shem
IE, Ayá y Obe, ¿cómo se llaman las tres palabras? Aquí tienes, allá es fue. Está escrito, allá como se escribe, Hey Yud. Aquí tienes la Hey y la Yud. Obe es He Vav. ¿Sí? Dos He y dos Vav. Aquí tienes He y Vav. Y Ye es Yud y He. De hecho, la persona está obligada, no se asusten, sí, pero cuando uno reza, dice el nombre de Hashem, Yud Ke Vav Ke Ado, no lo voy a decir. Uno tiene que pensar, hay que poner kavaná, intención, al decir Baruch Atah Hashem. Uno está empezando, a veces no sabe, apenas sabe qué decir una verajá, pero cuando uno aprende más, no solamente, esto no es coincidencial ni mucho menos, es la esencia del nombre. La verajá tienes que decirla pensando, Baruch, fuente de bendición, Atah, eres tú, Hashem, y en ese momento pensar, Adon Kol, el Señor del mundo, allá, que fue, que es y que será, cada vez que lo diga. Y si temes que no vas a poder, se te va a olvidar. Mucha gente tiene la buena costumbre, Baruch Hashem, en la mañana levantarse y decir, Hashem, quiero decir ahora que cada vez que en el día de hoy pronuncie tu nombre, Yud Ke Vav Ke, que mi intención es que tú eres el Señor del mundo, Adon Kol, que fuiste, es y será. Hasta ahí llega la importancia del concepto. Bien. Pero Yo tengo una pregunta, Elías. Claro que sí. En realidad quería preguntarte si en algún momento vas a hablar del tema del dar, como una de las cosas que siempre se dice, ¿por qué Hashem creó este mundo? Que es el dador por antonomasia. Quiero saber si en algún momento vas a ahondar en Entonces, eso. si quieres, Gracias. Daniela, si quieres, recuérdame al final. Eso lo hemos mencionado en muchas oportunidades, al final de los mini seminarios. Dicho sea de paso, Gracias. quienes quieran ver esas clases anteriores, ahora que la estamos grabando en Zoom, me envía un email y yo le mando los links. Pero de todas maneras, porfa, recuérdame al final, Daniela, y tocamos el concepto. Bárbaro, gracias. Ok, entonces, bien, pero oye, está esto muy alto nivel. Ok, está bien. El Hashem no es materia, dijimos hasta ahorita, como no es materia, entonces no aplica el verbo crear, y eso no quiere decir que no exista, igual que no aplica el verbo pesar al color. Ok, puede ser, makes sense. Además, Hashem creó un mundo con materia, el profeta era testigo a que antes no había materia, luego si no había materia no había tiempo, cosa que ahora la ciencia entiende. Muy bien, tanto así que el mismo nombre Hashem es desligado con el tiempo. Ok, todo fit, pero me cuesta todavía. Por favor, pongan mucha atención a este ejemplo. ¿Sí? Ok, vamos a poner que yo no sé cómo es ese mundo de Hashem, pero quiero, aunque sea, entender un poquito más de qué se trata todo esto. Okay. Yo soy esta hormiga que no entiende cómo se hace un computador, pero dame una idea, algo más, de que al menos pueda aceptar que ese computador como tal existe. Bien. Entonces, ¿puedo aceptar intelectualmente el concepto de que pueda existir algo no ligado al tiempo? Vamos a ver. Miren esto. Vamos despacito. ¿Una persona puede sumar cuántos son 5 sillas más 2 sillas? ¿Se puede sumar? Si yo digo, tengo 5 sillas y ahora traje 2 sillas. ¿Cuántas sillas da? ¿Cuántas tengo? Todo el mundo va a decir 7 sillas. Pues les voy a contar algo. No vayan a pensar que estoy loco. Las sillas no se suman, ni las mesas, ni nada se suma. Lo que nosotros hacemos internamente sin darnos cuenta es, si yo tengo, por ejemplo, 3 sillas y 2 sillas, ¿sí? No quiero que suene un poco difícil, en matemáticas se llama un isomorfismo. Las 3 sillas las relaciono con el número 3, que es otro dominio, el dominio de los números. Las 2 sillas con el número 2, sumo los números, 3 más 2, y eso me da 5. Y ahora 5 lo llevo al mundo de las sillas. ¿Ok? Puede parecer una locura, si algún matemático acá entenderá fácilmente lo que estoy diciendo. ¿Qué quiero decir esto? De hecho, cuando sumo cualquier cosa, sumo los números que representan las cantidades de esas cosas. ¿Sí? Lo que hago es una operación en el dominio de los números, no en las sillas. Las sillas son para sentarse, no para sumar. Pero, y tanto así que yo sumo igual en la calculadora, no le digo que son 5 sillas más 4 sillas o 5 mesas más 4 mesas. Pongo 5 más 4 y me da 9. Y después yo lo llevo a las 9 mesas. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Muy sencillo. Bien. Siguiente paso. Entonces, aun cuando no sabemos sumar sillas, podemos sumar números para ayudarnos. Muy bien. Ok. Porfa, vamos despacito, porque este ejemplo creo que es bellísimo.
despacito. Incluso si se perdieron antes, no se preocupen. Hasta partiendo de cero lo pueden entender. Y es muy lindo. Había un niño que se llamaba Tony. Tony estaba en primer grado y estaba aprendiendo a sumar. Muy inteligente, ya sabía sumar. Y un día la maestra le dijo, bueno, llamó al papá y la mamá de Tony, vean que bien suma su hijo. Tony. Y comenzó a ponerle en la pizarra unas ecuaciones. Le dijo, mira, es algo más complicado que sumar. No, ¿cuánto es 1 más 1? Si hay un número que yo le sumo 1 y me da 2, ¿quién es ese número? ¿Entienden todos? X más 1 es igual a 2. ¿Cuánto vale X? Y Tony, a pesar de que estaba en primer grado, conoce los números, ya los números positivos, los números naturales, incluso el 0, y dice, mira, tiene que ser X igual a 1. ¡Bravo, Tony! Tony ya sabe que 1 más 1 es 2. Bien, Tony, sigamos preguntándote. Si tengo X más 1 es igual a 3. Tony, ¿cuánto vale X? ¿Qué hace Tony? Tony busca en su dominio de números que conoce y prueba. 1 más 1, no, 2. Perfecto. X igual a 2. Excelente, Tony. Ya en primer grado puede resolver ecuaciones porque él tiene un dominio de elementos, de números, y puede ver, tantear, a ver con cuál se ajusta. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta aquí? ¿Está fácil o no? Si no, sin pena, por favor, me detiene. Bien. Ahora viene la maestra y dice, ok, Tony, siguiente pregunta. X más 1 igual 0. ¿Cuánto vale X? Pobre Tony. ¿Qué? Se puso a llorar el pobre y él probó 1 más 1. No. 2 más 1. No puede ser. Imposible. No sé. Tony, para Tony, para el mundo de Tony, eso que está ahí no tiene sentido. No tiene solución. ¿Por qué? Porque el dominio, los posibles valores que conoce Tony no solucionan esa igualdad. ¿Entendieron hasta acá? Pero ustedes que sí saben otros dominios, como el dominio de los números negativos, ¿sí? Los números enteros, por ejemplo, positivos y negativos, saben que X igual a menos 1 soluciona la ecuación. Pero Tony no conoce esa cosa, menos 1, ¿qué es eso? No creo que ninguno de ustedes, con la edad de Tony, sabía que había un número menos 1 o menos 3. Tiene sentido. Bien, entonces Tony no sabe resolver esto. Bueno, llegan las vacaciones. Vamos a su resumen de lo que vimos hasta ahora despacito. Bien. Le preguntamos a Tony cuánto es X más 1. Si X más 1 es 0, ¿cuánto vale X? Tony no sabe. ¿Por qué? Tony no conoce el dominio de los números negativos. No lo conoce. Entonces nunca va ni siquiera a intentar. Tony solo conoce el dominio de los números naturales. Y en el dominio de los números naturales, incluyendo el 0, esta ecuación no tiene solución. Pero nosotros que estamos por encima de Tony, que conocemos otros dominios, sabemos que sí hay solución, pero en el mundo de Tony y de sus niños esto no tiene sentido. Bien, vean la siguiente historia. Llegan las vacaciones y Tony quiere ganarse unos pesos en Argentina o unos dólares acá, donde quieran cada quien que esté. Y Tony busca un trabajo, pero Tony es un niño de primer grado, él no sabe mucho, él sabe sumar. Sus padres le consiguen un trabajito en un warehouse, en un almacén. Vean la pantalla. ¿Cuál es el trabajo que le dan a Tony? Le van a explicar el primer día su trabajo. Mira, Tony, tú vas a estar en la puerta del almacén. Ves que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 12 sillas. La gente viene a retirar sillas y después las devuelve. Hay que llevar un control. ¿Cómo vas a hacer para controlarlo? Muy fácil. Dice, al empezar el día habían 12 sillas. Entonces, vean, si alguien viene y se lleva 3 sillas, vas a anotar en un post-it, en un papelito amarillo, -3. ¿Sí? ¿Sí? Para llevar el control, 12 menos 3. Y el papelito lo guardas en esa cajita de votación. ¡Bum! Lo lanzas ahí. ¿Está claro o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si alguien, esto es cuando alguien se lleva la silla del almacén, si alguien devuelve, si trae sillas, por ejemplo, alguien trae 2 sillas, pones otro papelito más 2 y lo lanzas a la cajita. ¿Sí? Después llega alguien, por ejemplo, y se lleva 5 sillas, anota -5 y lo lanzas a la cajita. Bien. Cuando termine el día, Tony, ¿qué vas a hacer para chequear? Check and balance, para chequear que todo está bien. ¿Qué vas a hacer? Entonces, abres la caja y vas a chequear los papelitos amarillos. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Tony. Dice, mira, habían 12 sillas. Primer papelito dice -3. 12 menos 3 igual a 9.
Saca el segundo papelito y es un más 2. Ok, 9 más 2 me da 11. Tercer papelito es menos 5. 11 menos 5 me da 6. Y ahora él cuenta las sillas en el almacén. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, todo cuadró bonito y está contento. Este es tu trabajo, Tony. Si un día esto no te cuadra, tienes que llamarme urgente, porque hay un problema. Bien. Siguiente día de trabajo, ya Tony está solo. Miren qué va a pasar ahorita. Está contento y había 6 sillas. ¿Se acuerdan que se llevaron 6 el primer día? Muy bien. Llega el primer señor y se lleva 4 sillas. Ella anota menos 4. ¿Ok? Y lo mete al buzón. ¡Pum! Menos 4. Llega alguien y devuelve una silla. Anota más 1 y ¡pum! Al buzón. Termina el día. Un día muy sencillo. Y ahora él aplica lo que le enseñaron. Habían 6 sillas. Saca el primer papel. Menos 4, 2. Segundo papel, 2 más 1 me da 3. Cuenta la silla. ¡Uy, perfecto! 3 sillas. ¡Qué trabajo tan fácil! Todo cuadra perfecto. Y le pagan sus $5 o sus 20 pesos y se va. Siguiente día de trabajo. Quedan 3 sillas, ¿recuerdan? Hay 3 sillas. Ahora, ¿qué pasó ese día? Pongan atención. Le devolvieron 2 sillas. Tú y yo sabemos que tiene 5 ahora. Ok, pero es lo que hace ese 2, lo pone en el buzón. Después alguien se llevó 4 sillas, anotó menos 4 y lo pone en el buzón. Después devolvieron 3 sillas, pone más 3 y lo pone en el buzón. ¿Sí? Entonces había 3 sillas, devolvieron 4. Nosotros sabemos que ahora hay 5. Devolvieron 2, son 5. Se llevaron 4, queda 1 y devolvieron 3. Pero ¿qué pasó? Mala suerte para Tony en su tercer día de trabajo. Cuando abrió la caja, ¿qué pasó? Tremendo problema. Los papelitos le cayeron en desorden. Como le cayeron en desorden, lo cual no debería ser ningún motivo de preocupación, ¿sí? Porque nosotros, que sabemos más que Tony, sabemos que sumar y restar, ¿qué pasa? Conmutativo, no hay problema de orden, al final va a dar lo mismo. Pero el pobre Tony, que está en primer grado, saca los papeles y ahora quiere repetir lo que le enseñaron. Habían 3 sillas. Y el primer papel que cayó fue el menos 4. Están en desorden. Y le queda 3 menos 4. Pobre Tony, va a perder su trabajo. Él no sabe. ¿Recuerdan que él no sabe los números negativos? 3 menos 4, ¿qué pasa? Emergencia. Llama al jefe y dice, yo tengo que renunciar a mi trabajo, no sirvo. Porque no tengo ni idea cómo hacer esto. El jefe se da cuenta de lo que está pasando y le dice, Tony, no te preocupes. Mañana te va a llevar una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Bueno, si los papelitos se caen en forma desordenada, ni te preocupes, te voy a dar una calculadora. Escuchen ahora. Por ejemplo, en el día de hoy, que te quedó menos 4 más 3 y 2, ni te preocupes. ¿Cuántos había? 3. Le pones un 3 a la calculadora. ¿Y qué viene después un menos 4? Le pones menos 4. ¿Y qué viene después un más 2? Muy bien, ¿y qué te queda al final? 1, aquí me salté el más 3. Bien, queda el número que sea. La calculadora lo hace todo, no te preocupes. Y efectivamente, él ve que todo pasa lo más lindo, ahora cuadra, está contento con su calculadora. Bien, una preguntita. Tony, ¿sabe cómo funciona la calculadora? ¿No? A Tony ya le explicaron cómo son los números negativos. No. ¿Qué ha pasado acá? Vamos a ver. Tony no conoce todavía el dominio de los números negativos, no sabe qué es un menos 1, ni cómo uno puede hacer 3 menos 4, no tiene ni idea. No puede solucionar ese problema, no tiene ni idea. Pero a Tony le regalaron una calculadora que aunque no sabe cómo funciona, ya tiene la certeza y la puede corroborar haciendo miles o millones de operaciones que siempre van a coincidir con resultado real. Millones de días que pasen, se llevan tantas días, vienen tantas días y todo coincide. Ya sabe que puede resolver esa operación, a pesar de que Tony ni conoce cómo funciona la calculadora, ni sabe qué significa el dominio negativo, pero sabe que la calculadora es capaz de resolver el problema. ¿Qué tiene que ver Tony, la calculadora, el número negativo? Y la pregunta, de nuevo, del creador. Muy fácil. Vean. Dijimos, ¿existe solución a la ecuación x más 1 igual 0? Así empezamos con Tony. Tony no entiende que haya posibilidad de respuesta, pues solo conoce los números naturales. No conoce otro dominio. Pero un día Tony vio una caja negra, la calculadora que le dieron, ¿se acuerdan? Se llama calculadora.
y vio que ella sí genera la respuesta correcta, no sabe cómo lo hace, pero vio la consecuencia. La respuesta es que la solución está en otro dominio, que él no conoce, en el dominio de los números negativos. Pero si hay respuesta en un dominio que él desconoce, la calculadora sí lo conoce y por eso le da el resultado. A pesar de que Tony no conoce los números negativos, ni siquiera sabe cómo trabaja la calculadora, él sí puede aceptar lógicamente, escuchen esto, intelectualmente, que existe solución a la ecuación en un dominio que desconoce, porque tiene evidencia práctica de la solución. Perdone que les pregunten, ¿cuántos de ustedes saben calcular manualmente el logaritmo de un número? No me respondan. Pero todos confían que la calculadora pone el logaritmo del número y te da un resultado. ¿Sí o no? Entonces, intelectualmente pueden entender que hay una función logarítmica y que la calculadora puede calcularla. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con el creador? Ok. ¿Se acuerdan que existe solución a la ecuación x más 1 igual 0? Es en paralelo a la pregunta, ¿existe un creador? Tony no sabe cómo calcular el valor de x, no tiene idea. Tampoco nosotros podemos entender al creador. Pero tranquilo, igual que Tony sí pudo aceptar intelectualmente que hay tal cosa que resuelve la ecuación, podemos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano solo conoce el mundo material. Tony solo conoce los números naturales, los positivos y el cero. Y aquí, esta ecuación que sí tiene solución, no está en ese dominio que él conoce. Un día le dieron a Tony una caja negra que se llama calculadora y vio el resultado. Y está seguro que es verdad. ¿Cómo es? No lo tengo ni idea. Mediante el enfoque del diseñador, por ejemplo, vimos la complejidad del ADN. No solamente eso, vimos que el científico que Cracking, no sé cómo expresarlo en castellano, que descifró el código del DNA o del ADN, ¿qué dijo? El lenguaje de Dios. El mismo científico. La complejidad que tiene. Vio el resultado de la calculadora. Yo no sé cómo la calculadora funciona, pero es obvio que hay tal cosa. Es obvio que hay una solución a esta ecuación, porque veo un resultado que no puede ser al azar. Veo en este mundo algo que se llama ADN, ¿sí? Y veo que las cosas complejas como el ADN no se hacen solas. Yo salgo en la mañana, no veo nada que se haga solo, ¿sí? Hay algo que lo diseñó, algo que lo creó. Si veo una mesa, veo, sé que hay un carpintero, no lo vi, pero en algún lado estará. De la misma manera, si estoy viendo que está allá el resultado, alguien lo creó. No puedo saber qué es porque no está en un dominio que conozco. Más aún, la respuesta es que la solución, en el caso de Tony, está más allá de los números que él conoce. Está en otro dominio, igual en el caso nuestro. La respuesta es que la solución de quien las creó está en otro dominio, más allá del material, en el creador, que no es materia. A pesar de que Tony no conoce el número negativo, ya tiene su calculadora, y él sabe que esa calculadora opera perfectamente y consona en la práctica con la realidad y que las sillas cuadran. Igual nosotros, ¿qué pasa? A pesar de que no conozcamos cómo puede ser un mundo no material, no tengo ni idea. Ni cuál es la esencia de Hashem, puedo aceptar lógicamente, intelectualmente que existe. ¿Por qué? Porque estoy viendo la evidencia de él. Estoy viendo el producto de él y sé que nada en mi dominio puede generarlo. Luego hay otro dominio que yo desconozco, pero que puede crearlo. Bien, más sencillo aún, más sencillo. Si usted no sabe la solución de las siguientes preguntas que vamos a poner ahora en pantalla, ¿sabe qué? Es porque desconoce el dominio, pero todas tienen solución. La más sencilla es la de Tony, x más 1 igual 0. Vemos que sí hay solución. Vemos un ejemplo práctico que puede ocurrir, como el caso en que se desordenan los papelitos, una situación práctica de la vida real y al final hay una solución. No hay ningún problema. Yo no puedo saber, si yo sé que hay solución, pero no sé cómo calcularlas porque no conozco el dominio, los posibles valores. Pero alguien conozca los números negativos o los enteros, dice que sí hay. Segundo caso, ahora pongan más atención. X cuadrado igual a menos 1. Aunque estés en sexto grado, un grado más avanzado, no puede ser. Cualquier número, al elevarlo al cuadrado, debe dar positivo. Porque si un número es positivo por otro positivo, me da positivo. Y un negativo por un negativo me da positivo. ¿Cómo puede ser esto? Pero ¿sabes qué? Para los ingenieros electrónicos, gente que trabaja en telecomunicaciones, saben que sí hay tal cosa. Sí hay. Sí hay cosas que satisfacen esto al cuadrado y que den negativo. ¿Sí? Y están en otro dominio, el dominio de los números complejos. Entonces, si yo veo
Si yo veo un modelo que tiene que ver con la electrónica, con telecomunicaciones, y que funciona y que sigue esta ecuación, y yo digo, pero no entiendo cómo puede ser, lo máximo que puedo decir es de que funciona, funciona y que es cierto, porque vivencio en la práctica algo que sigue ese comportamiento, ¿sí? Como la calculadora, como el ADN, como en este caso el circuito. Está palpable enfrente mía, pero no sé cómo solucionar el valor porque desconozco el dominio. Debe ser que pertenece a un dominio diferente, como el caso de Hashem, un dominio no material. No sé cómo es el dominio material, pero tengo la evidencia que existe. Entonces, cualquier ecuación que me pongan, si tú me muestras en la práctica algo que satisface la ecuación, algo, telecomunicaciones, electrónica, química, no puedo decir que es falsa la igualdad, es cierta. No sé cómo solucionarla, es porque desconozco el dominio, el posible valor que satisface. Bien. ¿Quién creó el ADN entonces? Una ecuación más. Hashem. Pero más aún, escuchen esto. Atención, quiero darles una vacuna, porque hay mucha gente que le gusta la expresión filosofía barata. Es impresionante. La palabra filosofía, en hebreo que es filosof, pi es boca, losof sin final, puro bla bla. Filosof. Y tratan de confundir, por ejemplo, habrán escuchado a alguien que dice, con que existe un Dios, ¿sí? ¿Tú crees en Dios? Y Dios, y omnipotente, ¿verdad? Sí, sí, todopoderoso, sí, muy bien. Una preguntita. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que Él no pueda mover? Te tienden esa trampa. Porque si respondes que sí, porque Él es omnipotente y la puede crear, hay un problema, no la puede mover, no es omnipotente. Y si respondes que no la puede crear, tienes otro problema, tampoco es omnipotente y no puede crearla. Te salvaste de que ahora del problema de moverla porque no existe, pero tampoco puede crearla. Pero no se preocupen. Entonces, esto es algo también que requiere una pequeña introducción. Entonces, en el lenguajes, uno pensaría que el área de lenguajes, de comunicación, es una área de humanidades. En realidad, el estudio del lenguaje de comunicación también es una rama de la ciencia de la computación. Y la razón es porque los programas de computadora se escriben en lenguajes, ¿sí? Y tiene que haber un estudio de cómo diseñar un lenguaje, y cómo compilar un lenguaje, cómo traducir ese lenguaje al lenguaje del computador. No quiero complicarle la vida a nadie, pero en todo caso, basado en lo que es un compilador, un analizador de frases para una computadora, igual para una persona podría ser, cuando uno le hacen cualquier pregunta o cualquier oración, tiene que ser analizada en 3 niveles. ¿Ok? Hasta llega la parte complicada, ahora viene la parte fácil. El primer nivel se llama el nivel lexicográfico. Lo único difícil es el nombre. Escuchen esto. Por ejemplo, si yo digo la casa de la montaña tiene una chimenea, el análisis lexicográfico es perfecto. ¿Por qué? Lexicográfico quiere decir que los símbolos que están acá escritos tienen sentido. Estos son palabras, artículos, verbos. Sin embargo, G, K, K, J, G, 7, 9, el análisis lexicográfico diría eso falla, ahí no hay ni siquiera palabra. Pese a que hace poco me enteré que hay un señor, vamos a nombrarlo, que parece que tuvo su primer hijo, algo por el estilo, lo llamó B945. Pero bueno, análisis lexicográfico quiere decir que hay tokens, hay grupitos de palabras, de cosas que tienen sentido. El segundo nivel es análisis sintáctico. Puede que haya oraciones que lexicográficamente sean válidas, estén compuestas por palabras que están en el diccionario, pero que realmente tienen un problema de género, número o tiempo. Por ejemplo, masculino con femenino, ¿sí? O singular con plural. Por ejemplo, el árbol del jardín tiene flores blancas. El análisis sintáctico es perfecto, todo cuadra, ¿sí? El árbol del jardín tiene es tercera persona, ¿sí? El árbol es tercera persona. Pero caminar, están, ella, blanco y ayer, a pesar de que el análisis lexicográfico le dice vas bien, porque son palabras existentes, el análisis sintáctico va a decir vas mal. ¿Por qué? Porque esto no tiene sentido. ¿Cuál es el sujeto del predicado? ¿Dónde está la concordancia? Tiempo, género. Se rechaza. Hay un tercer nivel para que ya la frase o la pregunta sea correcta. Se llama el análisis semántico. Puede haber oraciones que lexicográficamente sean correctas,
sintácticamente sean correctas, pero fallen, no son oraciones válidas porque la semántica, la lógica que dicen, no tiene sentido. Por ejemplo, es correcto semánticamente y por supuesto lexicográficamente y sintácticamente decir el peso aquí creo que está esto de más, de aquella maleta es 50 kilogramos. Olvídense de la que está acá. El peso de aquella maleta no hay problema. Pero el decir el peso del color rojo, ¿se acuerdan? Es de 1,5 kilos, a pesar de que lexicográficamente es correcto, son palabras existentes. Sintácticamente es correcto, tiempo, número, todo concuerda bien. Sin embargo, la semántica falla. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, el color no tiene peso. Entonces, esta oración sería rechazada. No es una oración correcta. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta nuestra? Entonces, dijimos que una oración correcta tiene que ser válida de acuerdo a los 3 análisis, lexicográfico, sintáctico y semántico. Y como dijimos antes, si alguien dice el peso del color rojo es de 1,5 kilos, aunque está muy bien, las palabras, el género, es una oración ilógica. A tal punto que si alguien te habla así, ¿qué hace? Le recomienda que se vaya al psiquiatra, porque el color no pesa. ¿Correcto? Bien. Vamos a la pregunta. ¿Puede Hashem, puede Dios crear una piedra tan grande que no pueda moverla? Entonces voy a decir la respuesta en forma muy corta y después la voy a explicar. Y después vamos a la parte ya más tranquila, el video bonito, para que se relajen. ¿Puede Hashem crear una piedra tan grande que no pueda moverla? Entonces, veamos la respuesta muy corta, short answer. Esta pregunta, aunque sintácticamente es correcta, ¿sí? Cuadra perfectamente, suena muy bien, género, más tiempo, verbo, todo está perfecto, pero es semánticamente incorrecta, es ilógica. Contiene una contradicción interna. Luego, ni siquiera es una pregunta. Si tu pregunta no es pregunta, aquí te voy a dar una respuesta. ¿Por qué es ilógica? Ya vamos a ver. O, segunda alternativa, tranquilo que vamos a desarrollar las 2 respuestas. Segunda alternativa es, si tú me quieres decir que aunque tengo una contradicción interna, para mí es válida, ok, entonces yo te voy a dar una de tu propia medicina, te voy a responder también con una contradicción interna. Sí puede crearla y sí puede moverla. No se vayan, esperen. Bien. Para que una pregunta tenga respuesta, primero tiene que ser pregunta. Vamos a analizar cada una de estas 2 respuestas. Cualquiera de las 2 es válida. La más fácil de entender es la primera, les digo, si entendieron una es suficiente. Full answer. Para que una pregunta pueda tener respuesta, primero tiene que ser pregunta. Por ejemplo, si yo te digo, ok, ¿tú eres muy inteligente? Sí. A ver, responde esta pregunta. Ah, ¿no tienes respuesta? ¿Y tú eres inteligente? ¿Qué diría? Pues si no has hecho ninguna pregunta. Claro, ahí es obvio porque esa pregunta lexicográficamente es incorrecta. Igualmente, como dijimos antes, si semánticamente es ilógica, no tiene sentido, es contradictoria, tampoco es pregunta. Y en este caso, si puede Hashem crear una piedra tan grande que no pueda moverla, vamos a ver por qué es contradictoria y por eso no es pregunta. Entonces, como dijimos ya varias veces, cualquier construcción gramatical para ser correcta tiene que ser válida sintáctica y semánticamente, además de lexicográficamente. Las siguientes oraciones, pese a que son sintácticamente válidas, no son válidas semánticamente. Por ejemplo, si alguien dice, el niño tiene un dolor amarillo en su pierna, ¿qué hay que hacer? Mandarlo al psiquiatra, porque no el niño el que lo dijo. Porque el dolor no tiene color, puede tener una intensidad si acaso. O son las 9 menos casa de la noche, las 9 menos casa. Sin embargo, son oraciones que sintácticamente suenan bien, no tienen problema sintáctico, tienen un problema de lógica. Ahora veremos cómo la pregunta que nos querían hacer para molestarnos con mala intención de que no puede haber alguien omnipotente, un Dios que pueda crear una piedra, ¿por qué? Vamos a ver que no es una pregunta válida, ¿por qué? Porque de acuerdo a su propia, a veces, fe, su ciencia, ¿sí? La física mecánica, ¿qué dice? De acuerdo a la física mecánica, cualquier cuerpo de masa M se le puede aplicar una fuerza F para ser desplazado y esa fuerza F puede ser calculada. La física mecánica de Isaac Newton me dice cómo calcularla. Luego, de acuerdo a la física, no existe ningún cuerpo para el cual no pueda calcularse una fuerza que se requiere para ser desplazado. De lo que tú me estás preguntando, ni siquiera es pregunta, así que no te respondo nada. Porque primero ve y aprende de ciencia. Tu pregunta es incoherente. Es como básicamente preguntarte, cuando tengo una pregunta válida, sintácticamente y semánticamente me la haces, pero tu pregunta no es pregunta, así que no tengo ni que responderte.
Pero si el tipo se pone duro, dice, no, por favor, ¿qué? ¿Sabes qué? Que tenga contradicciones. Tú aceptas contradicciones en un lenguaje. Ajá. Entonces tú dices que uno puede preguntar con contradicciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo le responde? Le das su propia medicina. Si tu pregunta es si puede crear Hashem una piedra tan grande que no pueda moverla, tú le respondes, sí puede crearla y sí puede moverla. ¿Qué clase de respuesta es esa? Muy fácil. Si tú me vas a decir que no es omnipotente, porque te dije que sí puede crearla y entonces no puede moverla, y te voy a decir, no, pero también te dije en mi respuesta que sí puede moverla. No. Pero si me dijiste que sí puede moverla, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede ser? Contradicción en la primera parte. No, te dije que también puede crearla. Es decir, la misma tontería que cometiste tú en la pregunta haciendo una contradicción, entonces, de acuerdo a tu propia forma de crear ese lenguaje contradictorio, tienes que admitir una respuesta también del mismo tipo de construcción. Sí puede crearla y sí puede moverla. Y me voy de un lado a otro como me convenga cuando quieras atacar. Entonces son dos respuestas totalmente válidas. Lo bonito de esto es que esta mecánica aplica para cualquier pregunta que ellos quieran hacer del tipo, ¿y puede hacer A y no A? Le puede responder. Sí puede hacer A y sí puede hacer no A. ¿Cómo me dices así? Bueno, es tu tipo de lenguaje. Te estoy hablando en tu propio lenguaje. Entendamos que hay dominios, dimensiones, o mejor dicho, mundos que están por encima de lo que conocemos. Entonces, quiero mostrar una película que es realmente muy, muy linda, pero antes quiero hacer un ejercicio mental con ustedes. Ven este salvavidas acá, un salvavidas está en 3 dimensiones, ¿sí? Imagínense que existiera una hormiga, pero una hormiga plana, que solamente tiene largo y ancho, no tiene altura. Y yo pongo a esa hormiga plana aquí arriba y la dejo caminando. ¿Qué es lo que la hormiga va a ver? La hormiga va a ver que está bajando o subiendo. No puede verlo. Para ella no existe el concepto de altura. Ella vive en un mundo de 2 dimensiones. De hecho, si la coloco en un cuerpo de 3 dimensiones como el salvavidas, ¿qué va a ocurrir? El movimiento que ella va a ver es una línea recta, a pesar de que ella va a estar bajando. ¿Me entienden? Y cuando esté aquí, ¿qué es lo que va a ver ella? Ella va a pensar que está aquí. Y cuando está aquí, ella va a ver esto. El movimiento relativo de la hormiga es esto. Esto es lo que ella ve porque ella vive en un mundo de 2 dimensiones. ¿Sí? Ni trato de explicarle que ella está dando la vuelta. Pero la pobre hormiga le va a dar un ataque de locura porque al cabo de un ratito, cuando siga, ella cree que está todo el tiempo alejando y alejando y alejando. Al cabo de un rato, va a volver a estar donde empezó y va a decir, no lo puedo creer, será la edad que me tiene loca. ¿Por qué? Porque ella no entiende que hay un dominio más grande en el que ella está metido, que es el dominio de 3 dimensiones. Entonces, es un ser en 2 dimensiones viviendo en 3 dimensiones. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos 3 dimensiones y el tiempo. Y estas cosas espirituales que a veces no podemos ni creer que existan, es porque sí están acá, pero nuestro cuerpo está limitado como el de la hormiga. La hormiga jamás va a entender. Pero de la misma manera que yo entiendo este isomorfismo, este mashal, esta comparación, puedo aplicarla a mi vida y entender que sí puede haber tal cosa como ese otro dominio no material por encima mío. ¿Sí? Y por eso a veces oigo cosas que me parecen locuras espirituales, claro. Tan locura como esta hormiga, que nunca va a poder entender que como está colocada en un mundo de una dimensión superior a lo que ella tiene, algo tan raro está pasando. Se puso aquí, ella está bajando, ya no se da cuenta que está bajando, cree que va en línea recta y al cabo de un rato terminó donde empezó. Imagínate que ustedes van caminando hacia el norte, 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 norte y llegan donde comenzaron. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le explicas a la hormiga plana en 2D que después de alejarse volvió a su lugar de origen? ¿Acaso no puede suceder? Claro que puede suceder. Ella no lo entiende. La respuesta es que sí sucedió, pero la respuesta está en un dominio diferente al que ella conoce de 2 dimensiones, el dominio de 3D. Un caso más fácil. Miren qué caso tan lindo y cuánto podemos aprender de este caso. Supongan la misma hormiga que vive en un plano de 2 dimensiones y esa hormiga un día quiere hacer algo y no quiere que la vean, pero está en 2 dimensiones. Traza una línea aquí, una línea acá, una línea acá, una línea acá. Y ahora ella dice, ahora ya nadie me puede ver, puedo hacer lo que quiera. Efectivamente, las otras hormigas planas no la van a ver. Pero ustedes que están acá, encima de ella, que están en 3 dimensiones, la pueden ver de arriba. ¿Me entienden?
Tú la puedes apreciar de arriba, estás en 3D y ella jamás te va a ver porque ella viene en un plano. Después les voy a contar que eso es lo que pasa con Hashem. ¿Cómo puede ser que Hashem me esté viendo? Mira, aquí estoy en un cuarto encerrado, aquí no hay nadie. Tal cual como esta hormiga. Así te estás portando si piensas así. Conclusiones. Si hay una mesa, señores, que ustedes encontraron, es obvio que hay un carpintero que la hizo. Si hay una casa, hay un arquitecto. Si hay una creación, hay un creador que tuvo que haberla antecedido. Llamémosla Hashem. Y queda la aparente pregunta, pero ya dijimos antes, ¿quién antecedió a Hashem? ¿Quién fue antes del creador? Ya dijimos antes. Y de paso les digo, ¿acaso te molestaría la pregunta cuánto mide Hashem? A nadie le molesta eso. ¿O cuánto pesa Hashem? ¿O qué color es Hashem? Nadie se hace esa pregunta. No, eso no me importa. Estamos hablando de Dios, ¿qué me importa eso? No, no te molesta, ¿verdad? Porque tú eres suficientemente inteligente para entender que el creador de la materia, él no es materia, él creó la materia. Pues por el mismo concepto, tu capacidad de pensamiento puede abstraer el concepto de un ser que no es materia como nosotros. Y esto es un ejemplo impresionantemente sencillo y revelador. Miren el paisaje que dibujó un niño. ¿Les es familiar este tipo de dibujito? Obvio. Pero ¿y ese niño? ¿Por qué le pintó al sol ojos y boca? ¿Por qué lo hizo? ¿Saben por qué? Les voy a contar. El niño suele proyectar en otras cosas lo que él ve en sí mismo. El niño ve que él tiene ojos y boca y pinta un sol con ojos y boca. Nosotros también somos niños. Desde que nacimos vimos un mundo con tiempo y queremos proyectar ese concepto también a nuestro creador. Porque es lo que sabemos. En nuestro mundo hay tiempo. Lo que no tenemos que olvidar que si de una hormiga a un ser humano, no importa qué tan inteligente sea, ¿cuál es el IQ más alto posible? Lo que es 208. La diferencia de IQ entre una hormiga, digamos de IQ 0, y un ser humano 208, la diferencia entre el IQ entre nosotros y nuestro creador es infinito. ¿Qué vamos a entender? Sin embargo, de nuevo, veamos la creación. Veamos la creación. Veamos el resultado de la calculadora de Tony y veamos cómo cuadra perfectamente el número de sillas. En el ser humano, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene aproximadamente 30, 40 trillones de células, se calculan. Se calculan, capaz después dicen más. Y ¿saben qué? Hay cerca de 10.000 células que entran en un espacio tan pequeño como la cabeza de un pin. 10.000 células. ¿Quieren ver en un modelo, en un video, en computación gráfica, reproducido lo que en cada célula de esa pasa? Una pequeña función de lo que pasa. 10.000 acá. A ver si ni China, ni Japón, ni ninguna puede hacer algo parecido. Es algo bárbaro. Y lo que vamos a ver que es algo bárbaro fue lo que hizo cambiar a este señor, que hemos mencionado otras veces, Dean Canyon, que en el 69, el autor del libro de Biochemical Predestination, cómo supuestamente él llegaba a describir, conjuntamente con otro autor, que una secuencia de casualidades podría contribuir a ayudar a que se crearan compuestos más complejos a partir de simples. Finalmente, después de mucho tiempo enseñando eso en la universidad, se dio cuenta que, como dicen en el video, que es impresionante, les recomendé la vez pasada, Unlocking the Mystery of Life, estaba equivocado. Estamos hablando de un señor bárbaro, PhD, profesor emérito. ¿Y qué dice él? Miren lo que ocurre en cada célula. De las 10.000 células que tienen ustedes, de los 40 trillones de células, 10.000 en el espacio de casi la cabeza a una aguja. Bárbaro. Ahí estamos simulando entrar a una célula con una computadora. Entremos a la célula. Esto es dentro de una de las 10.000. After entering the heart of the cell, we see the tightly wound strands of DNA. Storehouses for the instructions necessary to build every protein in an organism. Miren qué fábrica hay adentro y la complejidad. Miren la complejidad. Esta es la transcripción del ADN. El ADN de una de las 10.000 células en ese espacio. Una línea perfecta de ensamblaje, con instrucciones.
Another machine then copies these instructions to Máquinas form a internas que copian messenger RNA. el ARN. When transcription is complete, the slender RNA strand carries the genetic information through the nuclear pore complex. The gatekeeper for traffic Un gatekeeper, una puerta que está direccionada y controla, regula la entrada. The messenger RNA strand is directed to a two-part molecular factory called a ribosome. After attaching itself securely, the process of translation begins. Miren toda la maquinaria. De nuevo, esto en el tamaño mínimo, ínfimo. Inside the ribosome, a molecular assembly line builds a specifically sequenced chain of amino acids. These amino acids are transported from other parts of the cell and then linked into chains often hundreds of units long. A sequential arrangement determines the type of protein manufactured. La secuencia determina el tipo de proteína que se va a realizar. Todo un lenguaje de computación bárbaro. When the chain is finished, home to a barrel-shaped machine that helps fold it into the precise shape critical to its function. Otra maquinaria más en el proceso. Yo creo que uno debería pararse y aplaudir a Hashem. Increíble. Dentro de una célula, de una de las 40 trillones de células. Qué belleza. Is folded into a protein Vaya mola Hashem, Elías. and carefully by another molecule in a machine to the exact location where it is needed. This is absolutely mind-boggling. Mind-boggling. To perceive at Dan this Canyon. scale of size, such a finely tuned apparatus, a device that bears the marks of intelligent design and manufacture. And we have the details of a immensely complex molecular realm Un of genetic gatekeeper. information and processing. And it's exactly this new realm of molecular genetics where we see the most compelling evidence of design on the earth. Bien. ¿Qué podemos decir después de ver esto? Dice David Amelech, Gal enai ve habita niflaot mi torateja. Abre mis ojos y permite ver las maravillas de tu Torah. Lamentablemente a veces no nos dieron la oportunidad de pequeño de entender qué es lo que está detrás de todo el escenario del mundo. Qué maravilla de creación. Y aprovechar el tiempo y la vida para dedicarle un poquito más a esto, porque igual que esta pobre hormiga en un mundo plano, cree que nadie la está viendo. Y efectivamente, sus vecinos del mismo mundo no la están viendo porque está en 2D. Y cree que puede hacer lo que le dé la gana. Pero pobre hormiga, nosotros estamos en 3D, podemos verla y ella jamás va a enterarse de eso. Les Abdil, entendamos también que el planeta Tierra que tiene 3D, aunque nos metamos dentro de una casa, no pensemos ahora ya nadie me puede ver, puedo hacer lo que quiera. No. Hashem sí puede ver. Está en el otro dominio aún mayor, más allá. Estamos en la época del Homer. Hoy es un día muy especial. Y en la época del Homer acostumbramos a estudiar Pirkei Avot. Dice Pirkei Avot, segundo Perek, Istakel bishlosha devarim. Fíjate, mira, aprecia 3 cosas. Veíata valide averá. Y así no te vas a equivocar, no vas a cometer ninguna transgresión. Usted siempre presente, damashe le mala mi meja. Tienes que saber que está más arriba de ti, en otro dominio, mucho más grande que ti. Ain roe es un ojo que ve. Ve osen shomaat, un oído que oye. Vehol ma'aseja basefer nichtavim. Y todos tus actos, todos tus hechos están escritos, están registrados.
Como vimos en clases pasadas acerca de vida después de la vida, en el fenómeno de ND, Near Death Experience, gente que vuelve a la vida, gente que muere entre comillas y es revivida y describe, ya todos hemos escuchado, el túnel, van por el túnel y entre otras etapas, ven el video, entre comillas, de su vida. Todo está grabado. Y como preguntaba Daniel al principio, es básicamente el motivo de la vida. Hashem es el máximo bien. No podemos entender qué significa. Máximo bien, guerras, enfermedades, virus. No podemos entender. Pero Hashem es el máximo bien. ¿Y cómo alguien que es el máximo bien puede manifestarlo? Aunque no podemos entender a alguien que está en el nivel del dominio de Hashem, no material. Pero nosotros que hemos creado su semejanza, ¿cómo expresamos el bien? Por ejemplo, con nuestros hijos, dando. Queremos darle educación, ropa, dinero, que no le falte nada. Queremos dar. Ese dar que es una manifestación de bien es lo que llevó a Hashem a crear el mundo. Es el máximo bien y como máximo bien quiso dar. Pero para dar tuvo que crear recipientes, gente que aceptara, que recibiera. Y nos creó a nosotros. Y esa es la historia del mundo. Claro, nos pudo dar el máximo bien, entre comillas, ficticio. Un máximo bien regalado. Y el máximo bien regalado nunca va a ser máximo. La historia típica que contamos siempre era dos niños que eran íntimos amigos, fueron al mismo colegio, uno estaba becado, otro era hijo de rico, y sí, eran íntimos amigos, estudiaron juntos, hicieron la misma carrera, aplicar por un trabajo en la misma compañía, fueron a trabajar en la misma empresa, digamos Procter & Gamble. El rico tenía su carro, su vehículo, su BMW desde los 16 años, y el pobre no tenía dinero para comprarse nada. Fueron a la misma empresa, trabajaron en el mismo departamento, recibieron su primer cheque, un cheque lindo, $1,000. Ese día el pobre se compró un carro usado. El rico se iba con su BM. ¿Quién estaba más feliz? El pobre, obvio. El pobre hizo, ganó, triunfó, conquistó, se compró su carro con, entre comillas, su sudor. Apreció y ahora tiene su recompensa. Hashem en su máxima bondad que creó un mundo con obstáculos, no por mal. ¿Se imaginan un deportista que va a una olimpiada, una carrera de salto y estuvo practicando los 4 años, día y noche? Llega a la olimpiada y le quitan los obstáculos porque son... Él va a reclamar, no señores, pónganme los obstáculos, quiero demostrar lo que puedo hacer. No me regalen la medalla de oro. No quiero aparecer en la prensa como que le regalamos la medalla de oro porque pobrecito. No, quiero vencer. El mundo venidero, que es un mundo real, un dominio más real que este, seguro, ¿sí? Es un dominio en el cual cada quien recibe lo que hizo, la fruta. Dice la Gemara, Maseja Bazara, Daf Gimel Amud Aleph, que al final de los tiempos, idólatras van a decirle a Hashem, oye, ¿por qué darnos una oportunidad ahorita? ¿Saben qué? No sabíamos que ahora esta gente que hizo mitzvot tiene recompensa, danos una oportunidad. Y Hashem le va a decir, Shotim Sheba Olam, tontos del mundo. Una persona que no preparó comida antes de Shabbat, que no cocinó antes de Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? Ya no puedes cocinar. Igualmente, una persona que no preparó comida, no se desarrolló, no es que sufrió ni se sacrificó, al contrario, disfrutó la vida siguiendo las instrucciones correctas. Fue un ejemplo Benadam le Javeró, con su prójimo, y un ejemplo Benadam le Makom, siguiendo lo que Hashem pidió, no porque Hashem lo requiere, sino porque Hashem como padre te exige cosas para tu bien. Cuando lo hiciste, entonces preparaste tu comida para Olam Haba. Cuando la campana suena, cuando Mashiach llega a Rita Yamin, que como ya cualquier cantidad de veces, ¿cuánto falta? No falta nada. No falta nada. Y hoy, que es un día muy especial del Omer, que no voy a decirlo porque aún no he dicho, no lo he contado, que es también que el aniversario de la desaparición, entre comillas, habiendo de la aparición de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi. ¿Qué dijo Rashbi? 3 personas que comen juntas y no comparten palabras de Torah, o que comparten palabras de Torah, es como si estuvieran en la mesa de Hashem con Hashem. La Torah es la creación maravillosa que hizo Hashem, es el plan del universo. Es cómo vivir, cómo disfrutar la vida y cómo estar listos para Olam Haba. Dice Pirkei Avot, este mundo es la antesala del mundo venidero. Seguro que hay que disfrutarlo.
Yerushalmi dice, una persona que no disfruta el mundo, es para disfrutarlo, pero, ojo, si vas a una boda, seguro que en la antesala ponen hasta palos y appetizer, comida un poco rica, pero no te llenes. La comida principal está adentro. Si te llenas, no vas a poder disfrutarla. Disfruta este mundo. Pero date cuenta que el mundo real, el mundo eterno, es Olam Haba. ¿Sí? Ya estamos cerca. Sexto milenio, no al final. Ya pasamos 78%. ¿Cuánto falta, señores? Disfrutemos la vida que es hermosa y la vida eterna que es aún más hermosa. Ayer me está esperando que toquemos la puerta. Hicimos en Shira Shirim. Está listo para recibirlo. Una persona que hace un pequeño cambio en su vida, un pequeño cambio, dice el Midrash. Si tú le abres a Hashem una puerta chiquitita como el ojo de una aguja, chiquitísima, Hashem te abre puertas de maravilla. Hashem está esperando por nuestros cambios. Cualquier sufrimiento material, físico, Javier Shalom, cualquier cosa, son pruebas que Hashem nos pone. Está esperando que, digamos, papá, porfa, sácame de este hueco, ayúdame. Esa situación material, Parnasab, depresión, lo que sea, sácame. Pídeselo, hazte filá, pero también da un pasito, toma una mitzvah nueva, cambia. Esta noche es una noche que los shamaim están abiertos, los cielos están abiertos. Normalmente hay más de 300.000 personas en esta noche, en Merón, porque es la noche que Rashbi subió a Shamaim, Revisión Bar Yochai. ¿Conocen algún Lehabdil, actor, presidente, que en la fecha de su muerte hayan 300.000 personas, aún casi, ¿cuántos años después? 1000 años después de su muerte. 2000 años después de su muerte, no 1000. Es un taná, 2000 años después de su muerte. Reshaim, Nikraim, Metim. La gente malvada se llama muerto incluso cuando está vida, pero la gente tzadikim, incluso cuando supuestamente su cuerpo está muerto, se llaman vivos, está más vivo que nunca. 2000 años después, Rabbi Shimon Bar Yochai. Y por supuesto que está más que vivo. Acerquémonos a la Torá, comencemos a estudiar un poquito más, a dar más pasos. Abramos la puerta, Hashem nos está esperando. Si tienen cualquier pregunta, encantado. Voy a quitarles el 1000 por un segundito. Pueden por chat o preguntar si quieren. Germán, ¿estás allí? Estoy acá, Hola. estoy acá. ¿Estamos tranquilos con la pregunta? ¿Está apagado o hay algo pendiente? Estamos demasiado llenos, hay que procesar mucho. Ok, no veo preguntas. Hoy no sé si es porque no se entendió nada o porque se entendió todo. Elías, ¿cómo está? Isaac Serfati de Venezuela. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es mi rey. No hay pregunta, lo que te quiero es felicitar, de verdad, que de verdad. ¿Cuál acabo de Elías? No, la realidad es que la invitación va para Shem, que fue quien hizo toda esta obra. De verdad. Si acaso la información que para Pirrabaní, para el Hagam Isaac y para Rabbi Yosef. Es un Jesús muy grande, de verdad que sí, Eliyahu. De verdad. Gracias, Isaac, gracias. Todo lo bueno, mi rey, todo lo bueno siempre. Bueno, la semana que viene los espero. Aquí quiero que haya una pregunta, Daniela. Una pregunta muy interesante. Si realmente, como dijimos en Gemara, dice en Abodazara, que Shotim Shebaolam, el que no preparó comida antes de Shabbat no puede comer en Shabbat. Entonces, quiere decir que la persona que no se preparó en mitzvot en este mundo, ¿qué va a hacer en el mundo venidero? Too late. Sin embargo, la pregunta que hace Daniela es muy interesante. Sabemos que él no puede hacer nada, pero sí puede hacer algo. ¿Qué es que sí puede hacer algo? Realmente no lo está haciendo en ese momento. Él dejó inversiones que hizo antes. Las inversiones fueron hechas cuando él estaba vivo. Esas inversiones pueden llamarse hijos o obras, cualquier tipo de obra, que aunque él ya esté en otro mundo, ahora genera productos. Entonces, cuando un hijo hace algo y Lunish va a su mamá o su papá, no sabe lo que está haciendo, no tiene ni idea el favor que le está haciendo y lo agradecido que ese ser está en el otro mundo. No tiene ni idea, una pequeña mitzvah.
cualquier persona que ya falleció daría lo que fuera en este mundo, decía Rabbi Rajá, por poner un penny en una alcancía de acá, un penny, y no puede hacerlo. Cuando un hijo lo hace, cuando otro ser querido, quien sea lo hace en su nombre, seguro que le está transmitiendo. Pero dijimos que si él ya está allá no puede hacer nada. Pero ocurre que ya lo hizo desarrollando esa relación, o en su hijo, o en su amigo cuando estaba vivo, que ahora está arrojando un fruto, que es mucho tiempo después, este hijo o este amigo hace una acción en su nombre. Entonces, de esa manera ocurre. Preguntas. O milagros que siguen siendo tzadikim por nosotros del Olam Haba. Entonces, no, como hoy traté de hablar un poco en forma objetiva, no quiero meterme en temas que pueden ser un poco más bien, tal vez subjetivos, pero en todo caso, ahora que pregunta, realmente, como dijimos, los tzadik, dice Hazal, dice tzadikim, los tzadikim, Bemitatán, cuando están muertos físicamente, se llaman Hayim, están vivos, no mueren, no hay muerte. No solo porque sus obras están vigentes como siempre estuvieron, 2000 años después, millares de personas, todos los días dicen, Rabbi Meir dijo esto, Rabbi Shmuel dijo esto, Rabba dijo esto, Valle dijo esto, Rab dijo esto, Shmuel dijo esto. Sin embargo, políticos que a lo mejor fallecieron hace un par de días, gente subió de ellos, o artistas, o qué sé yo. No por mejorar ningún político, ningún artista, no me meto con cada quien sabe sus cuentas. Pero no así ocurre. Pero aparte de que eso se llama vida porque están presentes, también están presentes desde el punto de vista existencial en otra dimensión. Seguro que sí. Ahora, pueden hacer milagros ellos por nosotros. Realmente, a fin de cuentas, cualquier milagro ejecutado por Hashem. Pero puede que en el zehut de ellos podamos recibir milagros. Por ejemplo, ahora que mencionas el tema, en el día de hoy, mucha gente acostumbra, por ejemplo, a prender una velita, y poner un poquito de agua, es bueno a veces abajo, no se vaya a explotar y cada vez solo crear algo, el vasito de vidrio con aceite. ¿Qué hace? Prende una vela y dice, por ejemplo, hizo un tejilim para su neshama, para elevar la neshama, y ahora que él hizo algo por esa neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, que está en el Shamayim, que está vivo existencialmente también en otra dimensión, él puede ser rogadero, puede pedir a Hashem por ti. Digamos que tú hiciste algo por él, estás dándole a este mundo a una mitzvah, un zehut, un mérito, es decir, un tehilim, o al hacer cualquier mitzvah, dar una acá en su nombre, ahora él puede en tu nombre, para ti, pedirle a Hashem algo, que en definitiva Hashem es quien lo va a hacer, no el tzadik, pero obviamente es por esa palanca que hiciste. Está perfecto, Daniel, te entendí. Claro que sí, claro. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver. A ver esta pregunta, perdón, déjame leerla. Ok, entonces la pregunta, gracias Marco, es, una primera mitzvot que fue entregada fue la cuenta de los días, meses, etc. La primera mitzvah que recibió a Israel como pueblo fue la de establecer Rosh Chodesh, que tiene mucha importancia porque en función de ese establecimiento de cada Rosh Chodesh se determina cuándo son las festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. La pregunta es por qué la Torah pone tanto énfasis en el tiempo si sabemos que es una invención de este mundo y no nos enfocamos en algo más trascendental en Olam Haba. Entonces, tu pregunta es excelente. Por supuesto que en definitiva Olam Haba es el Olam eterno. Pero el campo de batalla nuestro es Olam Hazé. Las mitzvot son en Olam Hazé. Entonces, el tiempo en Olam Hazé sí es importantísimo, ¿sí? Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay algo que es súper sencillo. Hay una mitzvah que se llama la Shema. La Shema hay que decirla 2 veces de la Torah, en la mañana y en la noche. Pero tiene una hora límite. No es el tema hoy entrar en los detalles alágicos porque es así. La Torah dice Bejaob Kumeja. Entonces, a partir más o menos de que anochece, puedes decir la Shema, ¿sí? Esa es para cumplir la mitzvah de la noche. Y en la mañana, una vez que ya amanece, o casi cuando va a amanecer el Netzach Hamá, casi cuando el sol se pone en el horizonte, puedes ir a Shema hasta la 3ª hora alágica. Hoy en día, por ejemplo, en Miami, depende de invierno o verano, son las 9:00 de la mañana, esos son 10:00 de la mañana, depende. En Abraham, no importa, hay una hora, ¿sí? Entonces, Hashem dijo que hay ese límite, el tiempo es importante para esa mitzvah. Si pasaste ese tiempo, ya no puedes cumplir esa mitzvah.
Shema Israel, Hashem lo creo, Hashem es algo tan sencillo. A veces la gente pierde esa mitzvah. Impresionante. ¿Saben que decir toda la tefilá completa en la sinagoga? La tefilá es importantísima, la tefilá también es de la Torá, pero como si el Nusach, lo que leemos es de Rabanán, lo estableció. Muy importante. Pero la Shema es de Oraita, es de la Torá, una mitzvah de la Torá. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. ¿Cuánto tiempo me tomó? Decirla 2 veces al día. Entonces, Hashem hizo un mundo donde sí hay cuerpo, sí hay tiempo, son las armas de este campo de batalla, de este juego estratégico. Entonces, con respecto a esta vida donde ganamos puntos, es muy importante el tiempo. Después salimos de ese panorama, de ese escenario, pero ahora sí, hay tiempo bar mitzvah, 13 años, hay tiempo, hay Shabbat, está limitado por el tiempo. El tiempo es importantísimo en este mundo, pero como objetivo finalmente, ¿para qué? Para Olam Haba. Gracias, Raimet. Bien, entonces, con la ayuda de Shemit Baraj, el próximo lunes, a menos que haya una pregunta, que Germán o alguien salga con otra pregunta de ese estilo, vamos a volver a un tema un poquito más espiritual. Es un tema que hemos tocado otras veces, pero vamos a hacerlo ahorita un poquito con más detalle y entre otras cosas porque quiero tenerlo grabado, igual que esta serie de clases, que es el tema de vida después de la vida, Vedat Hashem, el próximo lunes a las 8:30. Que tengan no quiero decirlo, Lamed Gimel, Omer, un día espectacular para hacer tefilot, aunque no estemos en Merón, desde acá, tengan su velita si quieren, hagan tefilot, y por qué no, hagan alguna mitzvah o comprométanse si quieren a una mitzvah, a mejorar, a dar un paso, en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, por el Zehud de Rabbi Shimon Bar Yochai, a partir de ahora voy a hacer esta mitzvah que no hacía antes. Y ahora, después de eso, digan, Rabbi Shimon, te estoy transfiriendo puntos, porfa, intercede por mí en el Shamaim. Habla con Hashem y pide que me ayude en este o cual asunto. Atajar va, muchísimas gracias por los comentarios, todo lo bueno. Estamos en contacto. Próximo lunes, Hashem, volvemos con Vida Después de la Vida a las 8:30. Muchísimas gracias. Un abrazo, Elías, mil gracias. Gracias a ustedes. Excelente como siempre. Gracias, muchas gracias. Abrazote. Igual, todo lo mejor. Gracias.